Comenzaremos Oseas capítulo 7. El pasaje de hoy es desde Oseas 9, versículo 10. Versículo 10 al 12, Dios reprende a Israel por dejar el primer amor. Versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Cuánta alegría encontrarse con uvas frescas y maduras en el desierto cuando tenemos calor y sed. Describe la alegría cuando Dios fue a buscar a Israel. Fue semejante a encontrarse con uvas maduras en un desierto sin árboles. También fue como la alegría de ver los primeros frutos a los 5 o 6 años de plantar la higuera. ¿Cuán grande habrá sido la alegría? De entre tantas naciones, Dios eligió solo a Israel. Israel llegó a conocer la santidad, el amor y la voluntad de Dios. Dios le consideró de mucho valor y trasladó a Israel a Canaán. De este modo, Dios tiene un profundo amor e interés por sus creyentes elegidos. Sofonías 3:17 dice: callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios considera a su pueblo elegido de un modo muy valioso. Pero ellos no quisieron a Dios, sino que adoraron a Baal. En vez de agradecer y alabar a Dios que los guió y los salvó, cometieron idolatría, al igual que los paganos. Al igual que los paganos, adoraron a los ídolos de la prosperidad en el campo de arado. Enloquecieron en los deleites carnales. Dios no los plantó en Canaán por estas conductas. Significa que el amor de Dios se tornó en odio e ira y lo destruirá. Israel se corrompió y ya no podrá permanecer en la tierra de Jehová. Versículo 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Efraín significa abundancia, prosperidad. Pero debido a que adoraban a Baal, la gloria de Israel volará cual ave. No habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, serán exterminados. Esto es lo contrario de la abundancia. Cual ave que va y no vuelve, así la gloria de Israel se irá y no regresará nunca. Conforme a esta profecía, Israel cayó después de 20 años. Por eso, por más que tenga un nombre con significado grandioso, si no confía en Dios ni vive con fe según la palabra de Dios, solo habrá resultados contrarios a ese nombre. Debemos vivir y conducirnos conforme al nombre de creyentes.
Debemos vivir acorde a la edad y a lo que agrada a Dios. No habrá embarazo ni concepción, significa que terminará el linaje de la fe en Israel. Tanto para el linaje de una familia como en la iglesia o la nación hay esperanza cuando la fe continúa en los descendientes. Pero cuando el linaje de la fe no continúa, no hay esperanza para el futuro. Por eso debemos educar a nuestros hijos en la fe. Debemos orar sinceramente, alabar con lágrimas y aprender la Biblia con un corazón anhelante para que haya avivamiento espiritual. Es lamentable que en la antigüedad sí había estas obras de fe, pero hoy en día cada vez está desapareciendo. Versículo 12. Y si llegaren a grandes, sus hijos los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Significa que si se apartan de Dios, lo perderán todo. La gloria de ellos desaparecerá velozmente. Si no viven como es digno de los hijos de Dios, perecerán y nublan la gloria de Dios. El hombre que tiene la imagen de Dios, cuando vive según la voluntad de Dios, tiene la protección y la aprobación de Dios. Versículos 13 al 17 indican que Israel prosperó por la gracia de Dios, pero perecerá por sus malas obras. Si Efraín hubiese obedecido la palabra de Dios, habría sido como Tiro, el próspero país costero. Pero como se alejaron de Dios y se fueron al mundo, irán a la muerte. Si seguimos los principios de Dios, seremos fortalecidos. Pero si tratamos de ser más felices yendo tras el mundo, nos estaremos yendo el camino de la destrucción. ¿Cuántos casos como estos hay alrededor nuestro? Debemos vivir respondiendo al llamado del Señor, satisfaciendo su alegría y espera. No debemos decepcionar la alegría y la espera de Dios, sino correr con fe. Jesús también dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mediante estas oraciones debemos gozar de todas las buenas cosas que nos da Dios. Versículo 14. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Significa que el pueblo de Israel perecerá por cometer idolatría. Gilgal era el lugar donde le levantaron las piedras de memorial al cruzar el río Jordán.
Pero esa Gilgal tan famosa y significativa ahora es detestable a los ojos de Dios porque se convirtió en cueva de idolatría. Ese lugar que antes había sido de mucha gracia, lugar de conmemoración de la gracia de Dios, se convirtió en cueva de idolatría. Versículo 16. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Dice que se secará la raíz de Efraín y ya no dará más fruto. Aunque engendren, Dios matará a sus niños. Significa que Efraín será totalmente destruida. Aunque les haya sido dado un nombre de alabanza, por cuanto traicionaron a Dios, serán destruidos. Por eso Dios los ha desechado, su raíz se secará y no producirán fruto. Israel será totalmente destruido. Versículo 17. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Dice que Dios los desechará y andarán errantes entre las naciones. Conforme a esta palabra, Judá del sur fue llevada cautiva a Babilonia y sufrirá por 70 años y regresará por la gracia de Dios. Pero las 10 tribus del norte serán llevadas por Asiria, serán una nación mezclada y será totalmente destruida. Menospreciaron la advertencia de Oseas hasta el último momento. Hablaremos de la conclusión del capítulo 9. Nunca debemos menospreciar la advertencia de Dios. Es el mensaje para que nos arrepintamos rápidamente y regresemos a Dios. Si Dios realmente determinó destruirlos, ni siquiera les hubiera dado mensaje de advertencia. Porque dejándolos así serían destruidos. Debemos aceptar la palabra de Dios, arrepentirnos del pecado, regresar a Dios. Y gozaremos de la bendición de Dios. Esta es la conclusión del capítulo 9. Comenzaremos la clase de Oseas capítulo 10. Oseas 10 indica el juicio de Dios por 2 tipos de pecados. Los 2 pecados son el haber dejado a Dios y confiar en otra cosa. No debemos caer en estos 2 pecados. Versículos 1 al 8, Israel perecerá por la corrupción religiosa. Leamos el versículo 1.
Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dios dijo que Israel era como una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. ¿Por qué Dios comparó a Israel con una viña? La viña, aparte del fruto, no sirve para nada. No sirve para la carpintería. Sus flores no son bellas. En la vid únicamente la uva se ve linda y deliciosa. A los ojos de Dios, Israel no tenía nada útil. Pero Dios le concedió una enorme gracia para que produjera valiosos frutos. El Señor nos ha concedido la gracia para redimirnos del pecado, para que demos hermosos frutos. Pero, ¿qué hizo Israel? A medida que aumentaban sus frutos, construyeron altares, y a medida que había hermosura en la tierra, construyeron ídolos. Dios les concedió la gracia, se hicieron prósperos y se llenaron de riqueza. Cuanto más prosperaban, más altares idólatras levantaban y más hermosamente decoraban los ídolos. En realidad, Israel debía tener únicamente un solo altar para servir solo a Dios. Pero ellos construyeron altares para adorar a muchos ídolos. Lo que debemos saber es lo siguiente. Uno de los pecados fáciles de cometer por el hombre es hacer mal uso de la gracia que recibe de Dios, rebelarse contra Dios. Si hemos recibido la gracia de parte de Dios, debemos vivir obedeciendo más a Dios. Pero usando la riqueza abundante dada por Dios, ellos cometían más pecados. Debemos tener en cuenta esto. Dios nos ha concedido abundancia y estabilidad para que lo usemos en muchas cosas que sean de valor y significado. A medida que prosperamos en la gracia, debemos realizar mayores obras que agraden a Dios, obras de bendición. Versículo 2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Dios reprendió a Israel por tener el corazón dividido. Corazón dividido significa que adoraban a Dios y a su vez a los ídolos. Elías reprendió al pueblo diciendo: ¿Hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? Les dijo que si Jehová es Dios,
sigan solo a Dios. Si Baal es Dios, que lo sigan a él. Uno de los pecados más fáciles que podemos cometer es el de tener un corazón dividido. O sea, creer en Dios y a la vez ir en pos del mundo. Es cuando el creyente dentro de la iglesia parece creyente, pero cuando está en el mundo parece un mundano. En todo lo que hacemos para Dios, el servicio y la consagración, no debemos hacerlo con un corazón dividido. Dios se agrada del sacrificio y ofrenda que le damos con un corazón íntegro. Dios dice que destruirá esos altares y derribará esos ídolos. Significa que Dios usará un método forzado. Dios intervendrá para que Israel ya no sirva a los ídolos. Versículo 3. Seguramente dirán, ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová, ¿y qué haría el rey por nosotros? Ellos pensaban que no necesitaban de rey ni de Dios que los dirija. Estaban rechazando ser dirigidos. Querían librarse del gobierno de los reyes y vivir libremente. ¿Por qué no querían a los líderes? Porque eran señalados y reprendidos en sus pecados. Es similar al pensamiento que adoptó el hijo pródigo cuando se fue de la casa de su padre. Debemos ser agradecidos por los líderes del país y por las autoridades superiores justas. El condenado no tiene líder. Por eso debemos orar por los reyes y la nación. Debemos orar también por los gobernantes del país. Cuando el pueblo de Dios, los creyentes, vivimos rectamente delante de Dios, el país se fortalece. Versículo 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Ellos hablaban vanidades y falsos juramentos. Significa que en los tribunales daban falsos testimonios y con falsos juramentos realizaban juicios injustos. Junto al fervor religioso realizaban actos de injusticia. El resultado era el ajenjo. Dice, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Aquí ajenjo se refiere a las hierbas venenosas. Es una hierba venenosa que produce sarpullidos de tan solo rozarla y provoca dolores.
Ellos llegaron a ser como la hierba venenosa que produce dolor de tan solo tocarle. Si reciben la gracia de Dios, deben ser más bien leales hortalizas que produzcan hermosos frutos. Pero Israel produjo resultados totalmente contrarios. Versículo 5. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Dice, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Moradores de Samaria se refiere a Israel norte. Bet-Aven se refiere a Betel. El pecado de Israel era muy grave. Por el castigo de Dios, Samaria llegó a ser destruida. También el ídolo será arrebatado. Pero ellos creerán que les ha sobrevenido esta tragedia por no haber servido bien al becerro. Los idólatras no temen que llegue el castigo de Dios. Más bien consideran que les vino la ira por no haber servido bien a los ídolos. Versículo 6. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. El becerro que idolatraron los israelitas llegó a ser el tributo para el rey de Asiria. Generalmente los ídolos son considerados artes culturales y son muy caros. Como ellos perecieron, también perecen los ídolos que adoraron. Dice, Israel se avergonzará de su consejo. Significa que Israel esperaba prosperar adorando a Baal y a Asera sin Dios. Pero todos sus consejos llegarán a ser espumas y se avergonzarán. Aunque tengamos sueños que parezcan elegantes a los ojos del mundo, sin Dios, finalmente todo se convertirá en espuma. Versículo 7. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Dice que el rey de Samaria perecerá al igual que la espuma. La condición del rey alejado de Dios llega a ser como la espuma sin fuerzas. El poder del rey llega a ser como la espuma. Israel se alejó de Dios y puso su confianza en el rey. Por eso perecieron tanto los ídolos como el rey. Versículo 8. Y los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo.
y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Los israelitas adoraron los ídolos en Aven. Por eso ese lugar será destruido. En el pasado ese lugar contaba con la gracia de Dios. Ahora se convirtió en un lugar abominable a los hijos de Dios. Por eso dice que Dios destruirá por completo ese lugar. Versículos 9 al 11 indican que vendrá un yugo pesado por dos pecados. Versículos 9. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Los días de Gabaa eran tiempos muy malvados. Por sus pecados perversos, la tribu de Benjamín fue destruida y quedaron solo 600 varones. Aunque Israel conocía ese hecho histórico, cometió el mismo pecado. Ellos no se arrepintieron de sus pecados, sino que avanzaron despistadamente. Si vemos esto, toda la Biblia fue escrita para advertirnos. Dice, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Significa que Dios aguantó sus pecados y esperó con paciencia. A pesar de la paciencia de Dios, ellos continuaron cometiendo esos pecados. Ahora queda el juicio final. Leamos Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No debemos llegar a tal condición, sino que cuando somos reprendidos por Dios, debemos arrepentirnos y volvernos de nuestra falta. Versículo 10. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Dios no suele castigar justo en el momento, pero cuando llegue la hora, Dios va a juzgar con seguridad. Si pensamos que todo está bien porque el juicio de Dios no se manifiesta inmediatamente, realmente estamos pensando muy mal. Debemos reconocer que Dios lo sabe todo. En el tiempo que Dios quiera, todo será juzgado de una vez. Pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Doble crimen significa el pecado de haberse alejado de Dios y el pecado de la idolatría. Cuando nosotros también profundizamos en estos dos pecados, recordemos que nos sobrevendrá el juicio amoroso de Dios. Versículo 11. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. La novilla domada pisa el campo y es usada para trillar. De todas las novillas, la que puede trillar es la mejor.
por el contrario, el buey indómito lleva el yugo y trabaja en quebrar los terrones. En los tiempos de siega, los bueyes domados se alegran de trillar porque habrá abundante comida. Del mismo modo, ellos se alegraron de la abundancia, al igual que un buey en tiempo de siega. Pero sobrevino el castigo de Dios, y llevarán el yugo sobre sus cuellos, y tendrán dolores como si cargaran una persona sobre el hombro. Cuando Israel gozaba de prosperidad y libertad, no era útil al servicio de Dios. Por eso será llevada cautiva a tierras de gentiles. Por eso su libertad y prosperidad serán quitados y vivirán en dolor. Nosotros debemos usar la libertad y la prosperidad que nos da Dios al servicio de Dios. Entonces Dios se alegrará y nos dará cosas mejores. Acá terminamos la 7ª clase de profetas menores. Muchas gracias.